¿Sí? Bueno, perfecto. Acá vamos a recordar, ¿se acuerdan que en la última clase estuvimos hablando de supremacía constitucional? ¿Sí? Y hemos hablado de la importancia que tiene el tema de la supremacía, porque es lo que va a establecer que nuestra Constitución como norma suprema es la que condiciona toda la validez, ¿verdad?, de todas las leyes y tratados inferiores. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de que sobre todo desde la reforma del 94 se había establecido una nueva pirámide jurídica, porque se habían dejado de lado algunos interrogantes sobre algunas cuestiones, sobre todo en relación a los tratados internacionales y demás, y donde se había establecido una pirámide jurídica con una cúspide donde nosotros nos encontramos con nuestra Constitución más los tratados de derechos humanos que constituyen en lo que la doctrina ha dado en llamar bloque de constitucionalidad federal, ¿sí? Por debajo de esta cúspide vamos a tener los demás tratados internacionales y los tratados de integración conforme el 75, inciso 24. Después vamos a tener las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, luego después los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, también después las resoluciones ministeriales de los ministerios federales, luego vamos a tener las constituciones provinciales, las leyes provinciales y las demás normas locales según sus categorías. Si nosotros decimos que la Constitución es suprema, ¿verdad? Y que está estipulada nuestra pirámide jurídica de esta manera, ¿sí? Con este bloque constitucional federal que debe prevalecer sobre todo en el sistema y que es lo que se establece conforme la Constitución y los tratados es lo que va a determinar la validez, ¿verdad?, de todo el sistema que está por debajo, ¿sí?, de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Tiene que haber un sistema que obviamente determine y permita que se pueda establecer esta validez, ¿sí? Y este sistema es el control de constitucionalidad, ¿sí? Se va a establecer un órgano, ¿sí?, que es el que va a determinar la validez o no de estas normas inferiores, contrastándola con la Constitución o con este bloque de constitucionalidad federal, y vamos a ver un procedimiento para que se dé este sistema, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes siempre tengan en cuenta esta pirámide jurídica, porque esta pirámide es la que nos va a marcar todo el sistema y la que nos va a determinar cómo se van a resolver o no los casos cuando esté en cuestionamiento la validez de una norma, ¿sí? Entonces esto es básico, que siempre lo tenemos que tener nosotros en la cabeza. A partir de esto vamos a poder avanzar e ir resolviendo quizás las situaciones que se puedan ir planteando en la práctica, que no siempre son tan sencillas, obviamente. A veces no es 1 más 1 es 2, pero bueno, si uno tiene en claro este sistema, ya podemos avanzar en poder establecer cuáles son los procedimientos para determinar la validez o no de una norma inferior. Ustedes cuando vayan a la bibliografía se van a encontrar con dos textos, ¿sí? Uno de Sagüez y uno de Vidar Campos. No se asusten cuando vean el texto de Sagüez, porque van a ver que él comienza con un sistema de clasificación muy detallista, que obviamente es muy interesante, tiene un cuadrito. Obviamente está muy bueno que lo lean, que lo entiendan, porque sirve mucho después para entender nuestro sistema y también poder valorar de determinadas maneras cómo es nuestro sistema. Sin perjuicio de eso, voy a avanzar en la clase, sobre todo teniendo en cuenta la clasificación que hace Vidar Campos, que es un poco más clásica y más esquemática, sobre todo para no quizás introducirnos en algunos detalles que pueden confundirlos, que no es la idea, porque sobre todo lo que después nos interesa es que ustedes entiendan cómo es el sistema nuestro, argentino. Pero es importante que tengamos esto en cuenta antes para que ustedes entiendan por qué nuestro sistema es así, por qué los constituyentes han elegido ese sistema, que puede haber otros, todos
cosas positivas o negativas, dependerá, pero está bueno que entiendan un poquito de teoría para que después puedan entender mejor nuestro sistema. Cualquier duda, por favor, chicos, que tengan, me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Por favor, los micrófonos están abiertos. Este cuadrito que preparé, como les digo, es siguiendo a Vidar Campos, lo que no quita que lo vayan viendo también con lo que dice Sagüez, que es un poquito más descriptivo. Pero estos son los puntos centrales que nosotros tenemos que tener en cuenta de los diferentes sistemas de control de constitucionalidad, ¿sí? Ustedes van a ver que en los dos textos hay mucho derecho comparado, porque puede haber distintos sistemas, más o menos, todos pueden ser válidos, ¿verdad? Lo importante es que ustedes tengan en cuenta estos 4 ejes. Primero, ¿cuál es el órgano que controla? ¿Quién controla? Que no es un dato menor, porque ¿quién va a determinar en definitiva qué norma es válida o no? ¿Qué norma es contraria a la Constitución o no? Es algo muy importante, no es algo casual. En el mundo, nosotros vamos a ver que hay 2 sistemas, un sistema que enfocaba, que ponía esta función en un órgano político. Esto no es lo más utilizado actualmente, hay algunos antecedentes europeos, sino que generalmente se lo pone ya sea en el ámbito judicial. Si bien hay algunos que no es un órgano político, pero es un órgano extrajudicial, pero está dentro de lo que es la función judicial, no propiamente poder judicial. Pero dentro de esta gran clasificación, ¿sí?, de que es un órgano judicial, vamos a ver que hay principalmente 2 sistemas, si bien puede haber un tercero que es el mixto. ¿Qué es el sistema judicial? Con un control difuso, ¿sí?, o concentrado. El difuso es cuando cualquier juez, ¿sí?, puede determinar, tiene competencia para resolver sobre la validez de una norma frente a la Constitución. Cualquier juez, ¿sí? Mientras que en el sistema concentrado, a diferencia del difuso, que el difuso sigue el modelo estadounidense, el modelo concentrado establece un órgano especial, ¿sí?, que es el que se va a dedicar solamente a resolver las cuestiones sobre la constitucionalidad o no de las normas, ¿sí? Es un órgano específico para eso. Mientras que también hay sistemas mixtos, donde se da un sistema donde hay, como la propia palabra lo dice, donde hay determinadas vías o determinadas instancias, donde puede haber multiplicidad de jueces que intervengan en la resolución sobre la constitucionalidad de una norma, y después otras vías u otras instancias donde ya es un órgano establecido especialmente para resolver esas cuestiones. Muchos modelos europeos, sobre todo, siguen el sistema concentrado, Francia, Austria, Italia, España, mientras que hay algunos modelos latinoamericanos, como en Colombia, Perú, que siguen el sistema mixto. No hace falta que ustedes se aprendan los otros países, lo importante es que vean que hay una variedad de sistemas para que podamos entender cuál es el sistema que eligió Argentina, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante después con Nico. Dentro de esta misma clasificación, dentro del judicial, vamos a ver entonces, como dice Sagüez, que hay órganos con competencia que son comunes o especializados. En el difuso, donde vamos a tener una multiplicidad de jueces, vamos a ver que es común. ¿Por qué? Porque va a poder resolver sobre la constitucionalidad de la norma tanto un juez penal, un juez laboral, un juez civil, de cualquier materia va a poder resolver sobre esto. En cambio, en el especializado, es un tribunal especial que solo trata sobre la constitucionalidad de las normas, ¿sí? Después, tenemos que tener en cuenta cómo son las vías procesales para acceder al control de constitucionalidad. O sea, cuál va a ser el camino procesal que la persona va a tener que encarar para poder llegar a que el órgano que controla resuelva al respecto. Podemos tener vías procesales directas, que se trate de una acción específica donde el objeto del proceso solo sea resolver sobre la validez o no de la norma constitucional,
ya vamos a ver después con casos, y la indirecta, que es cuando cuando es en realidad una vía incidental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el proceso, ¿sí? Nosotros el proceso tiene otro objeto, pero de manera incidental nosotros vamos a introducir la cuestión sobre la validez constitucional. O sea, yo no estoy en una causa donde lo principal es resolver eso, sino que se da alguna situación donde yo tenga que pedir la declaración de inconstitucionalidad sobre alguna cuestión que a mí obviamente me afecte. Entonces, ahí va a ser por incidente. O puede ser elevación del caso, que es sobre todo en los casos donde hay tribunales, cuando hay un sistema judicial concentrado, donde cuando se plantea una cuestión constitucional, el juez tiene que elevar al tribunal especializado en el tema porque no lo puede resolver, entonces lo tiene que resolver el tribunal especializado, ¿sí? Después vamos a ver que hay diferentes sistemas en donde lo que vamos a tener que analizar es el sujeto legitimado. ¿Quién puede pedir una declaración de inconstitucionalidad? ¿Quién está legitimado? ¿Puede cualquiera en cualquier circunstancia? Entonces vamos a ver que hay sistemas o hay situaciones en donde solamente puede solicitar o cuestionar la validez de una norma frente a la Constitución el titular del derecho o el que tiene un interés legítimo. No puede cualquiera en cualquier circunstancia porque le parece, a mí me parece, no. O sea, tiene que estar afectado por la norma en una situación en particular, ya vamos a ver en un caso en concreto, no. O hay en situaciones donde cualquier persona, ¿sí? Un tercero o asociaciones, como puede pasar, no sé, en casos, por ejemplo, de cuestiones ambientales, o podemos ver, puede haber cualquiera que pida la inconstitucionalidad de una norma, el sistema lo permite, no lo permite. Ahí después ustedes también van a ver que se habla también, el Ministerio Público se encuentra habilitado para pedir la inconstitucionalidad, el defensor del pueblo, que ahora están hablando tanto del defensor del pueblo de Tucumán, ¿sí? ¿Está habilitado o no? Bueno, la Constitución a veces permite esto o no, este tipo de figuras sobre quién puede y en qué casos pueden los sujetos pedir o no que se examine la validez de una norma frente a la Constitución, ¿sí? Todas estas son cuestiones que hay que tener en cuenta en el momento que se va a realizar el control. Y después, también una clasificación que hace Sagüez es, bueno, sí, puede ser en abstracto, eso significa, como yo les decía, puede, por ejemplo, una persona sin tener un problema en particular, sin verse perjudicado en algo en particular, por un hecho en particular, puede pedir la declaración de inconstitucionalidad o tiene que ser en un caso en concreto. Tiene que darse una situación en la práctica donde esa persona viva algo que lo esté afectando y por eso esa norma o ese acto, ¿sí? Lo está afectando y por eso pide la declaración de inconstitucionalidad. Todo esto, como les digo, en teoría quizás suena medio en el aire, pero ya van a ver que después cuando uno va a verlo, sobre todo en cómo es el caso argentino, van a ir entendiendo por qué está bueno tener en cuenta estas clasificaciones, porque tiene sus consecuencias prácticas. Y después tenemos el tema de cuáles son los efectos que produce, ¿sí?, el sistema de control de constitucionalidad. Y esto es súper importante porque vamos a ver que el control de constitucionalidad, cuando tenemos, por ejemplo, una resolución, ¿sí?, judicial que determina que una norma es inconstitucional, ¿sí?, o es constitucional, también podría ser, obviamente, si esos efectos son solo para el caso en concreto, o sea, tiene efectos limitados o restringidos, entonces esa resolución, sobre todo cuando se declara la inconstitucionalidad, solo para el caso en concreto, no se aplica esa norma solo para ese caso en concreto, o tiene efectos erga omnes, extra partes, o sea, la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos expansivos. Hay algunos casos en algunos países donde sobre todo en los sistemas donde hay sistemas concentrados de declaración de inconstitucionalidad, ¿qué es lo que hace? En algunos casos, los tribunales, cuando declaran la inconstitucionalidad de una norma, esa norma se deroga automáticamente.
ya se declaró inconstitucional, no se aplica para nadie, no solo para esa persona que llevó ese caso, sino que no se lo aplica para nadie. En cambio, en otros casos, esa declaración de inconstitucionalidad por parte de ese tribunal especializado lo que hace es generar en el órgano que le corresponde, que va a ser el legislativo, la obligación de derogar. ¿Sí? Entonces son diferentes cuestiones, ítems que nosotros siempre nos tenemos que preguntar para poder ver cómo es el control de constitucionalidad y cuando nosotros entendemos estos 4 puntos, sobre todo, vamos a poder entender por qué nuestro sistema constitucional establece el control que establece. ¿Sí? Voy a ver, dejar de compartir. Ahí estamos. ¿Tiene alguna duda, alguno? Que es como quizás medio mucha teoría, quizás puede ser un poco... Pero ya ahora vamos Hay a un pasar par con de Nico. preguntas en el chat. Ah, bueno, a ver, perdón, no estaba viendo. No, yo tenía más un comentario que una consulta. Sí, 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 No, no, Mati, que sí, por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sí. Constitución local prevé que la declaración de inconstitucionalidad, la acción, mejor dicho, de acción de declaración de inconstitucionalidad puede plantearse en abstracto sin un interés concreto lesionado o un derecho lesionado y su declaración, mientras sea en relación a una ley de Cava, produce efecto erga omnes, inclusive su derogación, salvo insistencia de la legislatura, a diferencia del control constitucional difuso que rige a nivel nacional y en la mayoría de otras provincias. Bien, claro, esos son los sistemas locales, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver hoy es el sistema nacional. Nosotros acá también en Tucumán tenemos una situación bastante particular porque somos, la verdad, dicen que la primera provincia en tener un código procesal constitucional con algunas particularidades también, que no la vamos a entrar a ver porque además esta es una licenciatura federal, entonces no vamos a ver esos detalles, pero muy interesante lo que traes porque eso está bueno para ver los diferentes sistemas. Como yo les decía recién, hay multiplicidad de sistemas de control de constitucionalidad. Obviamente, el constituyente argentino ha elegido un sistema, siguiendo sobre todo, ya van a ver con Nico, el sistema estadounidense, pero no significa que es el único, ni significa que es el único válido, ni que es el mejor, sino que hay varios sistemas y obviamente, dependiendo las circunstancias, bueno, es el sistema que se ha elegido, tiene sus consecuencias y está bueno tener en cuenta, entender cómo es nuestro sistema, ¿sí? Y que también existen otros, como lo, nos está contando el caso del compañero, y también hay determinadas provincias que tienen otras particularidades y después también a nivel internacional, mundial, también hay diferentes sistemas, como les iba comentando ustedes, los textos tienen un montón de ejemplos, yo no los he querido marear, pero tienen un montón de ejemplos muy interesantes sobre los diferentes sistemas como para que tengan una idea. Pero lo importante Lu, es que ahora pasemos con... ¿Sí? contesto una, perdón, no te quería interrumpir, no sé si terminaste. Sí. No, no, sí, 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 sí le va a pasar a Nico en todo caso. Que también hacían la pregunta para contestar rápido la pregunta, que si quieren después lo charlamos, después preguntan si se puede dictar de oficio una declaración de inconstitucionalidad. A ver, como decía Lucía, estamos viendo el sistema argentino, cómo se aplica hoy el control de constitucionalidad. Tienen que tener en cuenta que nosotros seguimos, ya lo vamos a ver más profundamente, pero el sistema estadounidense que habla de un sistema con determinadas características. ¿Qué pasa? Tenemos, a ver, la norma entonces es la declaración de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad, como lo vamos a ver más adelante, sin perjuicio de ello, hay precedentes o hay fallos de la Corte Suprema donde declara de oficio de alguna forma la inconstitucionalidad de una norma. Por ejemplo, un fallo interesante es Rodríguez Pereira, que si no me acuerdo es de 2012, 2013, en el que una persona que había hecho el servicio militar sufre una lesión, no me acuerdo cuáles eran los pormenores, y reclama una indemnización. Lo que pasa es que para ese tipo de lesiones en ese momento regía la ley militar, cuya indemnización era mucho menor a la establecida para una indemnización de tipo civil por de daños. Entonces, el Estado decía que le correspondía esta ley, aparte es que él nunca solicitó esa declaración de inconstitucionalidad de la ley militar. Entonces, lo que hace la Corte es básicamente declarar la inconstitucionalidad de oficio de esa ley militar en beneficio de otorgarle la indemnización.
que le correspondía. Pero bueno, no es la norma. Y tengan en cuenta también que todo lo que está relacionado a control de constitucionalidad no es algo zanjado, no es algo definido, es algo que se pelea desde su implementación en 1803, que creo que es el año de Marbury versus Madison. Y bueno, a nivel doctrinario es un tema muy rico que si nos adentramos no terminamos más. Es para el tema de Congreso de Derecho Constitucional literalmente, así que bueno, eh, no sé si querés decir algo más, Luz, si no, vamos con Nico. No, 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 perfecto. Sí, pues digo, era un pantallazo muy general que di, porque si no, la verdad que si uno empieza a introducirse no terminamos más. Y lo importante me parece que es que ahora con Nico vean bien cuáles son las características hoy del sistema argentino, más allá de como dice Juan, es un tema que tiene muchísimas aristas y también obviamente se va construyendo con la jurisprudencia que Nico les va a hacer referencia sobre varias cositas que son muy interesantes. Así que los dejo acá con Nico. Profe, Cualquier cosa. Sí, les transmito una inquietud de una alumna, Joana Guzmán, que sí. estaba en el Ah, sí, chat, perdón. que Sí, pedía un ejemplo, pero bueno, no es, digamos, es medio muy grande su pregunta, porque como acá tenemos distintos sujetos, distintos efectos, es como capaz que el profe Nico va a dar ahora está más bien. Vamos, específico, vamos a va dar a dar varios ejemplos ejemplos. ahí. Ahí cuando veamos el sistema Pero bueno, argentino. quería transmitirle la inquietud de la alumna. No, Gracias. perfecto, perfecto. Bueno, sí, y respecto a lo que viene explicando Lucía y a veces estuvieron atentos, porque también vamos a hacer una suerte de repaso, es muy importante, pero muy, muy importante que ustedes tengan presente que el control de constitucionalidad es uno de los aspectos, o el único aspecto, diría yo, más importante y relevante que tiene el sistema del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque este control es el único que va a permitir darle prevalencia a la idea de la supremacía constitucional, que la supremacía constitucional que vimos en las clases anteriores tenga plena vigencia, que no sea palabra muerta, que no sea algo vacío, que tenga sentido. Por eso, el control de constitucionalidad está directamente relacionado con la rigidez de la Constitución. Ustedes se acuerdan, en la primera clase vimos la estructura y la constitución formal y que dentro de sus elementos existe la rigidez. Bueno, para que haya control de constitucionalidad necesitamos que existan constituciones rígidas para poder poner un límite al poder legislativo de no reformar o con el mismo mecanismo que una reforma ordinaria de una ley, sino que presenta un mecanismo mucho más complejo, más excepcional, como vimos en la clase de reforma constitucional. Para mí, lo más importante en esta etapa es que ustedes tengan en cuenta que existen dos modelos, como bien lo explicó, que existen varios modelos, pero bueno, yo quiero, digamos, concentrarme en dos modelos de control de constitucionalidad y que no todos esos modelos responden a la misma lógica institucional. ¿Qué modelo adopta el sistema constitucional argentino y qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al control de constitucionalidad y a la declaración de inconstitucionalidad? Por eso les voy a compartir ahora una presentación, a ver si está acá. Ahí se ve. Sí, Nico. Sí, Nico. Sí, Sí, acá sí, quiero sí. ver. Bueno. Bueno, como veníamos diciendo, eh, ustedes saben que siempre el derecho constitucional es absolutamente interpretativo. Entonces, para poder problematizar un poco más esta cuestión que es apasionante, que es el control de constitucionalidad, yo les pregunto a ustedes, si el Congreso dicta una ley y alguien sostiene que esa ley contradice la Constitución, ¿quién tiene la última palabra? ¿O solamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpreta la Constitución? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? O sea, hay más de 90 personas en el chat, alguno me tiene que poder contestar esa pregunta.
diría que cualquier juez puede hacer esa interpretación y decir que es inconstitucional. ¿Qué es inconstitucional? Muy bien. Cualquier juez, un juez laboral, un juez, digamos, penal, un juez de civil y comercial, Cualquiera un juez que sin lo importar el ocasione. fuero que necesite aplicarlo a un caso en concreto. O sea, está vinculado, no es que tenga competencia exclusivamente en su fuero, pero sí tiene que tener alguna relación directa. Me imagino que el juez tiene que estar aplicando la norma y cuando la quiere aplicar advierte la inconstitucionalidad y la podrá declarar. Exacto. Natalia. Sí, como decía el compañero, cualquier juez, cual se lo solicite, siendo la Corte el último intérprete de la Constitución, es el último que tiene la decisión al respecto con constitucionalidad. Perfecto. Pero bueno, a ver, no todos los sistemas constitucionales responden igual. Hay países, como bien lo señalaba Lucía, que confían o encomiendan ese control a un órgano político y a un órgano concentrado. Y hay otros países, en cambio, que lo entregan o le encomiendan, como ustedes bien decían, a los jueces, al poder judicial. Para entender qué pasa en nuestro país, para entender cómo funciona en nuestro sistema constitucional argentino, primero tenemos que abordar muy a grandes rasgos estos dos sistemas. Tenemos, por un lado, el sistema francés, que este es un sistema básicamente concentrado, es un sistema preventivo y es un sistema abstracto. A ver, el control no queda en manos de cualquier juez, como ustedes venían diciendo, sino que tradicionalmente ese control se ejerce antes de la entrada en vigencia de una ley y no a partir de un litigio concreto, como decía uno de sus compañeros. O sea, acá la pregunta central es, ¿esa ley que se sanciona es compatible con la Constitución o no, antes de entrar plenamente en vigencia? Y esta función la ejerce en Francia un Consejo Constitucional. Sin embargo, quiero hacer, digamos, alguna observación de que a partir del año 2010, en Francia, ya no se responde a ese sistema clásico del Consejo Constitucional, sino que se creó una cuestión prioritaria constitucional que permite hacer un control posterior a la entrada en vigencia de la ley. ¿Sí? Esto no quiere decir que dejó de ser concentrado, sino de que ante una situación de un particular en donde considere que esa ley le genera perjuicio o amenaza o una violación, ¿me entiendes? Puede posteriormente exigir su inconstitucionalidad. Pero esa declaración de inconstitucionalidad la aborda la cuestión prioritaria constitucional, no el juez ordinario. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué pasa esto en Francia? Porque históricamente el modelo francés parte de una enorme desconfianza hacia el juez ordinario, hacia el juez común, como el controlador de ese control. Y por eso concentra el poder en el órgano especial, ya sea en el Consejo Constitucional o en la cuestión prioritaria constitucional, porque ellos tienen una práctica legislativa muy fuerte en cuanto a que la soberanía popular está representada en el Parlamento. ¿Mm? Y entonces respetan mucho ese sistema de contrapoder. Ahora bien, ¿qué pasa con el otro sistema, que es el norteamericano? Ustedes recuerdan que ya vimos en la primera clase que nuestra Constitución Nacional data de 1853 y que la Constitución norteamericana es de 1803 y que a partir del caso Marbury versus Madison se fue como forjando y creando este control de constitucionalidad. Entonces, tomando este caso Marbury versus Madison, allí se fue creando la idea de que si en un litigio un juez encuentra que una norma inferior contradice a la Constitución,
debe aplicar siempre la Constitución, dejando de lado la norma inferior, ¿no? Para ese caso. Y de ahí eso se conoce como lo que ustedes ya saben, la judicial review. Acá. Entonces, los rasgos más importantes del sistema norteamericano y que nosotros tenemos una fuerte influencia de la Constitución norteamericana es que es un control judicial, es difuso porque puede ejercerlo cualquier juez, como muy bien ustedes lo decían, es posterior porque verifica una vez vigente la norma, o sea, ahí está ese control. Exige un caso concreto, siempre dentro de un caso concreto, aunque acá se planteó la posibilidad del control de constitucionalidad de oficio, que ese es otro debate, ese es otro tema, pero yo quiero como circunscribirnos y enmarcar, digamos, control de constitucionalidad bajo estos parámetros únicamente. No estoy diciendo que no haya control de constitucionalidad de oficio, sino de que las características y las reglas fijadas por la misma Corte son básicamente estas que le estoy diciendo. Judicial, posterior, difuso y dentro de un caso. Y produce efectos interpartes, o sea, entre las partes que forman un litigio. Actor, demandado. ¿Sí? Para que eso quede bien claro. Después podemos abordar más adelante, como bien decía Juan Pablo, qué pasa con el control de oficio. Entonces, en el sistema norteamericano, la Constitución básicamente se defiende en los tribunales, se defiende dentro de un conflicto real y a pedido de quien se considera afectado o de quien se considera perjudicado. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo baja esto a nuestro sistema argentino? Nosotros tomamos la fuerte influencia de la Constitución norteamericana, nosotros tenemos un control judicial y difuso, porque desde la organización constitucional nos encontramos alineados al modelo norteamericano. ¿Sí? Entonces, todos los jueces están habilitados a ejercer el control y la declaración de inconstitucionalidad solo produce la inaplicación de la norma al caso concreto. Esto es clave. La inconstitucionalidad de una norma solo produce que sea inaplicada para el caso concreto, no deroga la norma. Ojo ahí. ¿Cómo? Ustedes se preguntarán, bueno, en la Constitución Nacional se habla de control de constitucionalidad, o sea, en ninguna parte de la Constitución se menciona control de constitucionalidad, sino que doctrinariamente y jurisprudencialmente surge de la combinación de dos artículos. Por un lado, el artículo 31 de la Constitución Nacional, que fija la supremacía de la Constitución, y por otro lado, el artículo 116 de la Constitución, que atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales y a los jueces inferiores el conocimiento y la decisión de las causas regidas por la Constitución. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la supremacía constitucional del artículo 31 necesita un mecanismo, necesita un escudo que la haga efectiva. Y ese escudo y ese mecanismo para hacerla efectiva, para darle prevalencia a su supremacía, en nuestro sistema aparece en la función judicial del artículo 116. Por eso Sagüez habla de una magistratura constitucional. Entonces, en conclusión, todos podemos interpretar la Constitución, perdón. Yo puedo interpretar la Constitución, Juan Pablo, Natalia, todos interpretamos la Constitución. Ahora, hay interpretaciones que pesan más que las nuestras. Por eso, muchas veces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se autotitula o autopercibe el único y el último intérprete de la Constitución Nacional. Y ahí va la pregunta al principio de si solamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede interpretar la Constitución. A mí particularmente me gusta decirle que la Corte tiene como la palabra institucionalmente determinante o decisiva en el caso concreto.
y obviamente los jueces. Pero, ¿qué pasa en el caso de un juez laboral o penal o un juez inferior que declara la inconstitucionalidad de la ley? Estamos hablando dentro de un caso todo, pero no hay un seguimiento jurisprudencial de esa declaración de inconstitucionalidad. Ahora, otro juez puede seguirlo, no puede seguirlo, capaz que los fundamentos o los argumentos para decir que esa ley es inconstitucional, la verdad que suenan absurdos, no tienen asidero y no hay ese seguimiento. Diferentes en el caso de que esa situación llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde si la Corte ya fija que esa norma es inconstitucional, el peso institucional que eso tiene y el seguimiento digamos, jurisprudencial que lleva es mucho más fuerte, es mucho más grande que cualquier juez que declare la inconstitucionalidad. No sé si se entiende a dónde apunto. Por ejemplo, a ver, vamos a unos ejemplos. En la ley, bueno, en Tucumán existe el Estatuto del Docente. En el Estatuto Docente está previsto, en la 3470, el ingreso a la docencia con requisitos. Y dentro de sus requisitos está el de tener hasta 35 años. Una docente presentó, digamos, un amparo y planteó la inconstitucionalidad del inciso 3 del artículo 7 del Estatuto Docente y la Cámara Contencioso declaró que ese inciso era inconstitucional. Entonces, pero quedó ahí y eh, se generó una ficción legal. Ya bajo ningún punto de vista se aplica para los ingresos a la docencia del resto de los docentes. Pero eso no quiere decir de que haya desaparecido ese inciso o se lo haya anulado del ordenamiento jurídico, salvo que exista posteriormente una reforma a la ley del estatuto docente. ¿Sí? Eso es por un lado. Por ejemplo, hay otro caso que es el del caso Núñez de la Ley de Contravenciones Policiales. El caso Núñez de la Ley de Contravenciones Policiales llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte declaró inconstitucional eh, varios incisos y artículos de la Ley de Contravenciones porque, bueno, se afectaba el derecho de defensa, se afectaba el debido proceso, la separación de poderes y demás. Sin embargo, aunque existe esa declaración de inconstitucionalidad de la Corte, esa ley continúa al día de hoy vigente, generándose una ficción legal, porque no hay, hasta ahora, entiendo bien, ninguna reforma que se haya adecuado a los parámetros fijados por la Corte en el caso Núñez. Estamos hablando de un fallo del año 2014. Eso es para que quede claro. Nico, Sí. Nico, después hay un caso que, bueno, que me parece que para quizás los alumnos les puede resultar muy significativo, que es lo que pasa con la tenencia de estupefacientes para consumo, que en realidad en el fallo Arriola ha sido declarado inconstitucional en un caso en concreto, con determinadas características que no vamos a entrar ahora a analizar, porque además tiene muchos votos, pero en realidad a veces, inclusive hay esto que vos estás planteando, a veces esto de que vas a decir ahora, hay hasta una, no sé, una creencia popular que dice, no, el consumo de estupefacientes no está penado. Y no es así. La ley 23737, hasta el día de hoy, en su artículo 14, primer párrafo, lo sigue penando. Lo que Está pasa, vigente. está vigente, sigue Sí. vigente igual. Lo que pasa que cuando se determinan determinados procedimientos y el juez determina que en ese caso en concreto hay una situación de consumo, considera que eso es violatorio del artículo 19 de la Constitución Nacional, bla, 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 bla. Pero en realidad la norma Totalmente, sigue vigente hoy en día. Y para claro. Por que, eso, Perdón, sí, quería hacer, porque en cuanto a eso, si bien la norma sigue vigente, hay una imposibilidad material
en cuanto a la aplicación, ¿sí?, de ese tipo delictivo. Hoy en la práctica no vamos a encontrar ningún juez o fiscal que vaya a imputar por una tenencia, ¿sí?, con fines de comercialización. Más allá que sigue, en la práctica es como si el tipo legal hubiese desaparecido. Pero Bueno, es que existe y el ahí... procedimiento se inicia y hay una resolución judicial, muchas veces se Mm. lo llama hasta indagatoria, y después de la indagatoria se resuelve, ¿sí? Tiene que haber una resolución judicial donde diga y lo tipifique en ese tipo penal, que es la tenencia para consumo, y la declare inconstitucionalidad y lo sobresea. Pero el procedimiento se En da el caso de Córdoba, nosotros ni siquiera los imputamos. Bueno, No los imputamos por una cuestión de economía procesal. bueno, bueno, pero perdón, dependerá del juez. sí, depende del juez. Bueno, es que ahí Perfecto. apunto, esa es la discusión que quería generar con esto que yo le venía diciendo, bueno, ¿qué impacto tiene la declaración de inconstitucionalidad en un juez inferior? Pues tiene que haber o no ese seguimiento. Evidentemente, en el caso que plantea el compañero, no hay un seguimiento. Distinto es que el seguimiento y la bajada de línea sea dada por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación. El peso institucional que tiene una declaración de inconstitucionalidad de la Corte no es el mismo peso institucional que tiene una declaración de inconstitucionalidad de un juez de una instancia mucho inferior. No quiere decir que le reste importancia, pero pasa, estos son los pormenores en cuanto al modelo de control de constitucionalidad difuso. Ahí quiero apuntar y la idea es generar esta discusión y esta problematización, obviamente. Profe, Profes, entiendo entonces que solo los casos que lleguen a la Corte Suprema generan esa jurisprudencia con tal peso para los demás casos. Va a tener mayor peso, va a tener mayor peso para los jueces inferiores, pero no deroga. A ver, esto que quede bien claro. El modelo constitucional argentino en el ujú, juez no actúa como legislador negativo. No, el juez no anula la ley, el juez no anula la norma, solo sino, no se aplica en ese caso. sino que no aplica al caso concreto. Yo les daba el ejemplo de los docentes. A ver, ¿qué sentido tiene que todos los docentes que ingresen al sistema planteen amparo y presentan la declaración de inconstitucionalidad? Es una locura. Entonces, bueno, ya ha quedado fijo de que es inaplicable, pero para todos, porque en la práctica lo vuelvo a hacer, pero se termina transformando en una ficción legal. Lo propio es que el Poder Legislativo haga su trabajo y reforme el estatuto docente y quede conforme a los parámetros judiciales dados en ese caso particular. Pero bueno, en la actualidad ya las juntas de clasificación no aplican ese inciso del límite de edad. Pero respecto a la ley de contravenciones policiales, por ejemplo, el caso que yo les daba, sigue aplicándose la vigencia de esa ley, a pesar de que la Corte dijo que era inconstitucional respecto a algunas cuestiones. Ahí es lo que quiero apuntar, no sé si se entiende. Sí, profe, se entiende bien. Profesor, Soy podríamos Claudia, agregar, perdón. Sí, diga. quiero transmitir las consultas que están en el chat. Te leo. Una compañera, Romina Nay Pereira, dice, respecto a lo que decía el compañero de Córdoba, acá en Santiago del Estero sí se aplican. O sea, Santiago es como acá en Tucumán, digamos. Y Claro. otro compañero dice, otro fallo borde sería Alavi, escuchas indiscriminadas autorizadas por ley en 2009. O sea, Podríamos, consulta o pregunta si ese fallo Ah, respecto de unas escuchas también encuadraría acá. Desconozco el fallo, pero bueno, transmito la no, inquietud del... Alavi es un hermoso fallo, hermoso, pero bueno, Alavi plantea más lo que es las acciones de clase del litigio estratégico, no es tanto el control de constitucionalidad como nosotros queremos Ajá. dar acá hoy en la clase. El típico caso clásico de control de constitucionalidad en el derecho argentino es el famoso fallo Sojo, que es de la ley de divorcio. ¿Sí? Ay, De ¿lo ahí, puedes repetir, profe? Porque se escuchó cortado. el fallo Sojo,
Ah, bien. Gracias. No No sé hay más qué, consultas del chat. claro, entonces, volviendo un poco a lo que veníamos debatiendo, la ley sigue vigente. La ley sigue existiendo en el ordenamiento jurídico argentino. Lo que cambia es que para ese caso, para ese litigio, el juez la deja de aplicar por considerarla contraria a la Constitución. Y ahí es el efecto que hablaba Lucía de interpartes o entre las partes. También puede haber un efecto erga omnes, que son las famosas sentencias exorzativas, pero esa es otra discusión que para más adelante, porque no queremos entrar a generar confusión y que ustedes se vayan con conceptos bien claros respecto a qué es el control de constitucionalidad en el derecho argentino. Que vuelvo a reiterar, es judicial, es difuso, está encorsetado dentro de un caso concreto y produce efectos Posterior. ¿Mm? Ahora, ¿qué dice? Perfecto. Bueno, ahí están, ¿ve? En el PowerPoint, caso controversia, tiene que haber un agravio o amenaza inminente, ¿sí? Por eso, la jurisprudencia de la Corte es muy insistente y lo ha dejado muy en claro en que la acción declarativa de la inconstitucionalidad no puede tener un carácter como lo explicaba Lucía, meramente consultivo o abstracto. No es general. No es yo me presento ante la Corte o ante la justicia para que me diga si esa ley es constitucional o inconstitucional, porque yo tengo una leve sospecha de que esa ley adolece de inconstitucionalidad. No, no funciona así. ¿Sí? Tiene que haber un caso, tiene que haber una causa contenciosa en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional. Entonces, el Poder Judicial no va a evacuar dudas ni consultas sobre la validez de las leyes, sino que resuelve conflictos de derecho, cuando hay una colisión entre un derecho y una norma, o esa norma es contraria a la Constitución. ¿Está claro? Entonces, en el orden nacional tampoco existe una vía para pedirle a los jueces que controlen en abstracto la mera legalidad o constitucionalidad de la norma. Ahí Lucía explicó muy bien también de que en la Constitución Nacional no existe la acción declarativa de inconstitucionalidad ni tampoco en el Código Procesal. Lo que existe en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es la acción meramente declarativa. Entonces, a raíz de esa acción, de esa medida procesal, se canaliza muchas veces el pedido de declaración de inconstitucionalidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice nuestra Corte? ¿Qué dice nuestra Corte respecto a la declaración de inconstitucionalidad en sí misma? La Corte insiste, y yo creo que lo deja muy, muy en claro, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse la última instancia, la última ratio dentro del orden jurídico. Por eso no basta con afirmar genéricamente o abstractamente que una ley es justa o que la ley, digamos, no es conveniente. ¿Sí? El interesado debe demostrar con precisión de qué manera la norma lo agravia, lo afecta, lo perjudica, qué perjuicio le genera la norma y qué agravio le produce. ¿Sí? Y también sostiene que la Corte en algunos fallos también dice que se presume la legalidad, hay una presunción de legalidad de las leyes, de la norma, ¿sí? Por lo que la invalidez solamente puede declararse cuando la incompatibilidad es manifiesta, cuando la incompatibilidad con la Constitución es indudable, no hay duda.
así tenemos, bueno, así tenemos como estas reflexiones finales que yo a mí me gustaría hacerlas como en base a preguntas en cuanto a si todos interpretan la Constitución o solamente los jueces. Creo que ya en el debate fue un poco contestada, ¿verdad? También les pregunto si una ley declarada de inconstitucionalidad desaparece del ordenamiento jurídico argentino. También la fuimos, digamos, contestando. No sé si alguien me la quiere contestar, a ver si quedó bien claro, porque me parece que por ahí fue medio confuso eso. Una ley declarada ¿Me permi- inconstitucional queda. me permitís? Levanten la mano los alumnos, por favor. ¿Quién estaba por hablar? María José. Sí, sí. Con respecto a lo que dijiste, profesor, quería decirte a ver si este ejemplo podría ser válido. Por ejemplo, frecuentemente se plantean pedidos de control de constitucionalidad de determinadas normas de la ley 24660, ¿sí? Dentro de la población de internos federales y de internos provinciales. Y sucede que en casos similares, el juzgado federal, una misma norma, la declara inconstitucional y no así un tribunal provincial. Por ejemplo, ese sería un caso. Y, por ejemplo, no sé si podríamos pensarlo así, podríamos criticar el hecho de que, por ejemplo, en este caso sea o sea, que no derogue la norma, sino que el efecto solamente sea entre las partes para el caso concreto. Digo porque son muchísimos los planteos de inconstitucionalidad de determinadas normas. Claro, bueno, la verdad que es un hermoso ejemplo, un hermoso caso y aparte como sumamente complejo, porque evidentemente lo que está pasando en esa situación es que hay una disparidad de criterios y de fundamentos de varios jueces cuando toman el caso. Para algunos es inconstitucionalidad, para algunos es inconstitucional y para otros no es inconstitucional. Entonces, en ese caso, inevitablemente se necesitaría que haya una unificación de criterios en cuanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, qué dice respecto a esa ley, si es Nico, constitucional o inconstitucional, para poder, digamos, Nico. sí, Sí, no, perdón, justo lo que está diciendo la compañera en aplicación a lo que es la ley 24660, hace no muchos meses ha salido un fallo plenario, que es una situación muy particular que se da en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal, en la cual se establece, por es ejemplo, verdad, que resolvió sobre la constitucionalidad del artículo, creo que es el 56 bis, no me acuerdo, no quiero decir un número que sí, no me lo acuerdo de memoria, Sí, el que es el 56 tema de bis. la claro, de la posibilidad de acceder a los beneficios de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, lo que hace el sistema de progresividad de la pena. Porque pasaba esto que dice María José, había mucha disparidad en todos los tribunales, no solo Tucumán con provincia federal, sino en todo el país. ¿Y qué consecuencia traía eso? Que había muchos presos en donde sí se les declaraba inconstitucional la norma y por lo tanto podían acceder a la semilibertad y a las salidas transitorias cuando se y daban otros no, requisitos a la mitad de la pena, y había otros presos que en las mismas condiciones no salían. exacto, Entonces, la exacto. verdad que hay una afectación al derecho a la igualdad, me parece que esto es lo que está planteando la compañera, y que lo que vos estabas hablando, que en realidad en nuestro sistema no hay una obligación de seguir el precedente como sí pasa en el No, sistema estadounidense. Entonces lo que se da eso, vos no decías, hay, el antecedente de la Corte obviamente es un antecedente fuerte, que es como pasa en Arriola, muy difícil que un juez vaya en contra de lo que se ha resuelto en Arriola, pero no hay una obligación, pero al no, mismo no, tiempo no, existe la posibilidad de esto, que son los fallos plenarios, que también tienen su discusión, porque ahí lo que intenta hacer la Cámara Federal de Casación en lo que es el sistema federal, es decir, bueno, los tribunales inferiores tienen que resolver de esta manera, que es lo que la mayoría de los jueces de casación consideraron, no todos, y es lo que se tiene que aplicar para poder garantizar la igualdad ante la ley, porque si no se da mucha disparidad. Y obviamente estos son los temas, como dice María José, ¿podemos criticar el sistema? Sí, claro que lo podemos criticar. No es Comentarios respecto de perfecto, eso. claro, o sea, son claro, situaciones que se dan.
Bueno, hay otros sistemas que por eso estaba bueno ver los otros sistemas y compararlos, porque es interesante ver Por otros sistemas. ejemplo, en el Los otros sistema sistemas francés tendrán no otros pasaría problemas. eso. En el sistema francés no pasaría eso, ya lo definiría el Consejo Constitucional, porque el Consejo Constitucional francés está constituido por ex presidentes de Francia, por miembros de la Cámara de Diputados, por miembros de la Cámara de Senadores. O sea, es un órgano por fuera de la estructura judicial. Un ¿Podría comentario resolver Profesor, respecto de eso, el Nico. Consejo Constitucional? eh, disculpe, Podría ser, pero un capaz que comentario no. de eso, si se dan cuenta, analizando, si uno analiza el diseño constitucional argentino respecto del control de constitucionalidad, hay una falta de compatibilidad, si se quiere. Porque Claro, en la Argentina el método de aplicar la ley, el método de que tiene el Poder Judicial en sí mismo, tiene un estilo continental o francés, por así decirlo, pero hay una cuestión con justamente el control de constitucionalidad y el efecto que tiene y qué rol juega la jurisprudencia en esto. Tienen que tener en cuenta que Estados Unidos le da mucha bola al antecedente judicial, sobre todo de la Corte Suprema. La tal fuente de cual. derecho de la jurisprudencia es mucho mayor que en nuestro sistema, porque esa es la herencia que tienen los estadounidenses a su vez de los ingleses, que para resolver se basan mucho en los antecedentes judiciales. Entonces, en Estados Unidos parecería a priori más sencillo la resolución de este tipo de casos y la declaración de inconstitucionalidad, porque ya en un fallo anterior con características similares la Corte se pronunció de esa manera. Y Estados Unidos suele dar mucha importancia a la decisión de la Corte en casos anteriores. Por eso son muy relevantes las decisiones Exacto, judiciales de este nivel. Y exacto. Por produce eso, este problema de disparidad de criterios en la Argentina, donde no tenemos tan presentes o le damos tanta importancia a las decisiones de la Corte. sí, y que en realidad es algo que tiene que ser resuelto por otro poder del Estado. No tiene que ser una Ujú. cuestión que la tenga que resolver el Poder Judicial. Por eso yo quería como explicar bien estas características del control de constitucionalidad. No confundir que a través del control de constitucionalidad el Poder Judicial va a empezar a legislar o generar cambio legislativo, que es lo que la sociedad está necesitando. También hay que buscar, digamos, como ese punto o esos límites hasta dónde puede llegar, digamos, el Poder Judicial. Y el peso institucional, a pesar de que no tiene, digamos, una cuestión obligatoria la jurisprudencia de la Corte, pero el peso institucional que tiene es absoluto, porque ellos son los últimos intérpretes de la Constitución Nacional. Entonces, ahí quería como llegar y generar, digamos, esa problematización en cuanto a nuestro sistema de control. profesor, Eh, ¿me permitís una sí, cosa? sí, ¿Podríamos sí. considerar quiénes, digamos, tener en cuenta que en el modelo francés, quiénes están legitimados para hacer el control de constitucionalidad, que es un órgano, como dijiste, político, integrado por expresidentes, etcétera, etcétera? Y sí, fíjate la distinta consideración que se hace a un fallo como el de Núñez, en la Argentina estoy hablando, ¿no? Como el de Núñez con respecto a las leyes de contravenciones policiales y con relación al del fallo Arriola, si ahí detrás no hay en sí también una voluntad política. Hay un consenso generalizado que estas normas, ¿no? La de la tenencia para el consumo no, pero las leyes de contravenciones policiales, habrá una cuestión de política criminal que se sigue aplicando a pesar de ese fallo determinante con ese peso institucional que tiene la declaración de la Corte en ese fallo Núñez. Hay una cuestión política por detrás, digamos. Y también creo que, como vos decís, no debiera estar en manos del Poder Judicial en ese sentido. Bueno, absolutamente, absolutamente de acuerdo con vos, María José. Yo creo que hay muchos proyectos de reforma en la ley de contravenciones policiales a partir de este caso Núñez. O sea que si se lo trabaja desde un proyecto de investigación, también se puede ver, bueno, la efectivización de la sentencia de la Corte o el impacto que tiene la sentencia. Y yo creo que tuvo un impacto muy simbólico porque también generó una discusión y un ruido grande en la sociedad, en las organizaciones sociales, como para empezar a discutir mejor nuestra ley de contravenciones policiales. Pero sí, no es algo que tenga que ser o resuelto por el Poder Judicial, por supuesto que no, es algo que lo tiene que resolver la política. Bueno,
si nadie más tiene otra consulta o quiere, digamos, como generar más debate. Perdón, quiero como concluir esta parte del control de constitucionalidad y qué dice nuestra Corte respecto a la declaración con, con esta última frase en donde la declaración de inconstitucionalidad no es una herramienta para discutir en abstracto la conveniencia de una ley. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que es la discusión que se está dando, digamos, en nuestro espacio. Sino que es una técnica judicial excepcional pensada para preservar la supremacía de la Constitución dentro de una controversia real, de un caso real. Por eso, Sagüez también define que la inconstitucionalidad es un extraordinario poder de fuego que tienen los jueces. Ojo ahí. Bueno, ahora le damos el paso a Juan Pablo, que va a darnos un caso más concreto de la Corte respecto a todo esto que fuimos, digamos, desarrollando con Lucía sobre el control de constitucionalidad. ¿Mm? Bueno, como dijo Nico, ahora vamos a ver, vamos a analizar específicamente un fallo de la Corte Suprema del año 2015, Suprema de la Nación del año 2015, que es el fallo Anadón. ¿Qué es lo importante de este fallo? Primero, que bueno, va a servir a fines prácticos, ilustrativos de todo lo que fuimos charlando hasta ahora sobre el modelo argentino, llámese tradicional, constitucional, de constitucionalidad, y que tiene relevancia también porque va a estar relacionado al trabajo práctico de esta unidad que van a tener ustedes, que va a ser sobre este fallo, ¿sí? Bueno, vamos con eso directamente. Comparto pantalla. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, sí, Juan. Perfecto. Bueno, como les dije, fallo Anadón Tomás Salvador contra Comisión Nacional de Comunicaciones sobre despido del año 2015. Primero charlemos un poco de los hechos del caso. Esto les va a servir también como guía de lectura porque es necesario e importante que lean el fallo, pero esto les va a servir también, como les digo, les voy a dejar el PowerPoint para que les sirva de guía de lectura sobre dónde poner el foco en la lectura. Entonces, bueno, lo importante es que Anadón, Tomás Salvador Anadón, una persona que, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, tenía la facultad tenía un convenio con la Comisión Nacional de Comunicaciones, donde se podían realizar pasantías. Y bueno, esta es la forma en la que Anadón termina llegando ahí. Eh, Justamente fíjense que desde el año 1973 presta él servicios en la Comisión Nacional de Comunicaciones. Y bueno, después termina, luego de esta pasantía o este convenio en la que estaba inserto con las facultades, que él termina prestando servicios efectivamente en la Comisión Nacional de Comunicaciones. ¿Esto por qué? Porque justamente uno, si está trabajando bajo las órdenes de autoridades, cumple un horario, tiene las tareas o las responsabilidades de un agente de planta permanente y recibe una remuneración a tal fin, se puede considerar que se encuentra empleado. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el año 2008 lo despiden. Se dispuso el cese de su prestación de servicios y ahí es donde Anadón inicia una demanda contra la comisión solicitando que se le reconozca la existencia de una relación laboral encubierta. Es decir, que si bien el Estado nunca lo pasó formalmente a planta permanente, lo estaba haciendo trabajar como un empleado de planta permanente, ¿se entiende? No vamos a entrar específicamente en derecho laboral, pero este caso lo que se habla de la figura de empleo encubierto por parte del Estado y justamente en razón de él haber estado realizando trabajos de un trabajador de planta permanente, pide que el Estado lo indemnice conforme a la ley de contratos de trabajo. Recuerden que estamos hablando de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entonces hay instancias anteriores. ¿Qué es lo que dicen las instancias anteriores? En la primera instancia, el juzgado laboral hace lugar a la demanda de Anadón, reconociendo que tiene la razón, que la prestación de su servicio o de su trabajo se daba en el marco de lo que configura un empleo público. Por más, como les digo, que el Estado nunca lo haya aplazado a planta permanente, entonces el juzgado ordena indemnizarlo según, como les digo, la ley de contrato de trabajo.
El Estado apela a esta decisión y pasa a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que confirma la sentencia de primera instancia, pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo relevante? Que lo que hace la Cámara es elevar el monto indemnizatorio. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado o la Comisión, en este caso, respecto a esto? Interpone un recurso ordinario de apelación directamente ante la Corte Suprema. Esto lo hace, ¿por qué apela directamente a la Corte Suprema? Esto lo hace fundado en un decreto ley 285/58, cuyo artículo 24, inciso sexto, dice que el Estado, en este caso la Comisión, que es del Estado, puede acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre que el Estado sea parte del proceso y que el valor disputado en el litigio supere el monto que establecía este decreto. Entonces, ¿qué en criollo, ¿qué es lo que significa esto? Que este decreto ley o este artículo del decreto ley permite que el Estado apele ante la Corte Suprema sin que haya una cuestión federal propiamente dicha, ¿sí? Cuestión federal, entiéndase como el conflicto entre una ley respecto de la Constitución Nacional. Entonces, en los papeles termina transformando a la Corte Suprema en una tercera instancia ordinaria, cuando lógicamente, constitucionalmente, no es el rol de la Corte Suprema eh, de la Nación. Entonces, sintetizando los argumentos de las partes, Anadol lógicamente alega que había prestado servicio por más de 35 años en la Comisión Nacional y que de esos 35 los últimos 16 configuraban un empleo encubierto, ¿sí? Sin que se lo haya pasado a planta permanente. Y bueno, lógicamente que tenía el derecho a la indemnización correspondiente fijada por la Ley de Contrato de Trabajo. Mientras que el Estado Nacional sostenía que no existía ese vínculo con Anadón, ya que la contratación fue vía un convenio con la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Entonces, impugna la procedencia de esa indemnización, por lo que, aplicando el artículo que mencionaba de este decreto, recurre de forma ordinaria a la Corte. ¿Qué es lo que decide la Corte en este caso? La Corte decide rechazar el recurso ordinario impuesto e interpuesto por el Estado, declarando inconstitucional el artículo 24, inciso sexto, apartado A del decreto ley que estamos hablando. Fíjense cómo vamos siguiendo, haciendo una línea de tiempo, teniendo en cuenta todo lo que vamos hablando, las condiciones que se van cumpliendo para que llegara a la decisión de la Corte. ¿Sí? ¿Cuáles son los fundamentos que da la Corte para esa decisión? Primero, el rol constitucional que tiene la Corte Suprema, ya que no es una tercera instancia ordinaria, ¿sí? Sino que es un tribunal constitucional y federal conforme lo establece la Constitución en el artículo 116 y 117. Luego, que hay una violación del principio de razonabilidad, ya que esta norma le da al Estado un acceso automático a la Corte por una razón meramente cuantitativa de una indemnización. ¿Sí? No hay una razón de suficiente gravosidad o incidencia constitucional o federal para que la Corte Suprema tenga que intervenir, por lo que esto terminaría desnaturalizando la función que tiene la propia Corte Suprema. Otra cuestión es que, si se fijan, violaría el principio de igualdad procesal, ya que esta tercera instancia sería un beneficio que solamente está otorgado al Estado en detrimento de la otra parte o de los particulares. Además de esto, que amplía ya, hablando esto de precedentes jurisprudenciales, que ya la Corte en el fallo Itzkovich de 2005 ya había cuestionado la intervención directa de la Corte cuando no hay una cuestión federal propiamente dicha. Lo que hace este fallo, porque es importante, es porque amplía este criterio y termina de consolidarlo. Entonces, de paso, una aclaración también, ustedes tienen que leer el fallo de la mayoría, ¿sí? La decisión de la mayoría, ya que es un fallo largo de la Corte Suprema, el voto de la mayoría, que es de Lorenzetti, de Hayton de Nolasco, Makeda y Zaffaroni. Si se fijan, es bastante controvertido el caso, que hay una votación de mayoría, una concordancia parcial y una disidencia, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a ahondar en eso, porque ustedes tienen que concentrarse en el voto de la mayoría. Entonces, pasando a conclusiones, que es justamente qué es lo que nos está mostrando este fallo sobre el control de constitucionalidad del modelo argentino. Que el control es de vuelta, es judicial, difuso y concreto, ya que es ejercido por la propia Corte en el marco de un caso particular, no de oficio ni de forma abstracta, ¿sí? Sin perjuicio de que esto se pueda discutir, ¿sí? Ya que hay otros precedentes de la Corte donde esto no aplica. Pero a los fines de esta clase, esto es lo que tenemos que tener en cuenta.
Otra cuestión que aplica que el control de constitucionalidad no solamente se realiza sobre leyes del Congreso o de legislaturas provinciales, sino que estamos hablando acá de un control de constitucionalidad y la consiguiente declaración de inconstitucionalidad de un decreto del Ejecutivo, ya que tengan en cuenta que un decreto es de una naturaleza infralegal o inferior a las leyes, que el control de constitucionalidad va a tener como fin principal o último el de preservar la supremacía de la Constitución y por ende también proteger el equilibrio de los poderes manteniendo el sistema de frenos y contrapesos o de checks and balances. Que este control que realiza la Corte Suprema siempre va a ser excepcional y motivado, donde siempre, repitiendo esto que mencionaba Nico, que solamente procede cuando hay una colisión manifiesta entre la norma, en este caso el decreto, y el texto constitucional y que en este caso particular también defiende el derecho de igualdad procesal, evitando beneficios irrazonables, en este caso para el Estado, con un acceso automático a la Corte Suprema de Justicia como una tercera instancia ordinaria. Como les digo, no voy a ahondar mucho más con este fallo porque esto quiero que sea más que nada una guía de lectura y que vean como una aplicación, por así decirlo, de el modelo argentino de control de constitucionalidad. Bueno, dejo de compartir pantalla para seguir charlando dudas. Sí, Bueno, María José. Y disculpa, quizá lo dijiste y yo me perdí. No lo pidió Anadón a la declaración de inconstitucionalidad ¿Cómo? de ese artículo del decreto. No la pidió Anadón, la declaró de oficio la Corte. No, No, el la pide el Estado, a Estado. ver, exacto. Claro. El Estado Per- invoca este artículo del decreto claro, ley para claro, acceder a la Corte Suprema. Y la Corte claro. lo que hace es rechazar la apelación y además declara la inconstitucionalidad de ese artículo de la ley. Recordemos Bien, para este caso en sin particular. pedido del actor, digamos, No, no, no. sin que Ah, perfecto, gracias. Perdón, Eso no no, implica que no. sea un control de oficio, ya que se da en el marco de un caso en particular. Lo que está haciendo la Corte es analizar la procedencia del derecho que invoca la parte, en este caso el Estado. ¿alguna duda más? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere hacer algún tipo de agregado, crítica, lo que ustedes quieran? Comentario. A ver si. Pues, profes, ahora aprovecho para hacer una consulta que estaba en el chat hace un Sí, rato, pero bueno, ahora no quería interrumpir porque estaban explicando muy bien. Tenía que ver con los temas que dio Nico respecto de la acción declarativa. Un alumno consultaba, Mauricio Cáceres, eh, dice, la acción declarativa sirve para, eso a él no le quedó claro, que, a ver si se lo pueden aclarar. La del no Código sé si... Civil. Ah, él dice que... ¿Cómo es la pregunta? No la entendí, perdón. Sí. Que no le quedó claro de qué, digamos, qué ámbito tendría de aplicabilidad la acción declarativa del Código Civil. Ah, no, lo que yo estaba explicando era que, así como el control de constitucionalidad no se encuentra contemplado en la Constitución Nacional, tampoco la declaración de inconstitucionalidad. Generalmente se la interpone procesalmente como una acción meramente declarativa del artículo 322 del Código Procesal Civil de la Nación. Ese es como el cauce que se le da a la acción, a la inconstitucionalidad al momento de un litigio. No sé si quedó claro y contestada la pregunta. ¿Sí? Sí, sí, profe, me Buenísimo. parece que sí, que yo te la leí como estaba a la Claro. Sí, pregunta, es un pero ejemplo, es creo un ejemplo. que entendiste Porque, claro, porque es correcta tu tampoco, respuesta. claro, porque tampoco está en el código procesal. Entonces, Claro, generalmente esa acción o ese pedido de inconstitucionalidad es encausada a través de la acción meramente declarativa de ese artículo. Esa es la vía procesal que se usa. muy bien. O En si el no, que lo orden, hace en el en la orden mayoría de las federal. partes,
Claro, si no se lo hacen la mayoría de las partes como algo incidental dentro de un proceso que tiene otro objeto también. Esa es la mayoría Como de fue las... explicando Juan Pablo, exacto. Sí. Muy bien. Piden en la Filipina del profe Nico. Ah, ¿les gustó? Sí. Ah, yo te leo lo que ponen los alumnos en el... Bueno, ahí en esa filmina aparece que es muy importante que hay una parte que son como dos, que están unidos, la supremacía constitucional y la rigidez. Es como una llave que va Ujú. enganchada. No podemos hablar de control de constitucionalidad sin que exista el elemento o el ingrediente de la rigidez. Es clave en esto el carácter rígido de la Constitución. Si no, no tiene sentido, si no, no tiene sentido el control de constitucionalidad, si no, no va a existir ningún mecanismo de defensa para que prevalezca esa supremacía. Exactamente, Muy esto es bien. muy importante, no solamente, a ver, para un abogado, para quienes sean abogados o estén prontos a ser abogados, sino para, ni siquiera para cualquier operador jurídico, para cualquier ciudadano es importante saber cómo funciona el control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad yo les diría que es de las, probablemente, control de constitucionalidad y supremacía, que bueno, que van de la mano, son los dos temas principales que tienen que llevarse de esta materia, porque bueno, de ahí se desprende todo básicamente. No, exactamente. Aparte, también, lo bueno de esta clase fue que todos interpretamos la Constitución. Ahora, hace poco se reformó la ley laboral. Entonces, bueno, y todos tenemos opiniones respecto a si tal artículo o este es constitucional o es inconstitucional, si cumple, ¿me entiendes? Si pasa, digamos, como el test de constitucionalidad. Pero en definitiva, quien lo va a terminar definiendo a eso institucionalmente va a ser la justicia y va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque indefectiblemente eso va a llegar a la Corte. Ya los sindicatos presentaron un amparo en Ujú. contra de la ley de reforma laboral. ¿Sí, Claudia? Eh, Les comento otro comentario de una alumna, Mariela. También decía justamente uno de los casos, es muy probable que se plantee en caso de la reforma laboral, justamente lo Claro, que dice el profe. la Y yo, CGT ya lo planteó. claro, muy bien. Sí. Y por último, si el fallo del profe Juan Pablo también, o la filmina de él va a estar ahí subida al campus. Todo queda colgado. Todos Perfecto. subimos. Bueno, les transmito otro mensaje que, perfecto, los profes, excelente la clase, muy claros. Bueno, todo, mucho más Bueno, que muchas dicen lo gracias. mismo. Mucho saber, comprimido, pero se entendió perfectamente. Sí, la idea de esta clase, a ver, el control de constitucionalidad, hay tinta y tinta y libros escritos respecto. Hay mucho para decir y para discutir. Nosotros no queríamos ahogarlos con tantas contradicciones o por ahí tantas, no contradicciones, sino con tanta información y quedarnos con las los caracteres claves y más importantes del control de constitucionalidad. Después, en el desarrollo de las clases, cuando vayamos viendo, por ejemplo, la ley de contravenciones policiales, vayamos viendo garantías, vayamos viendo derechos, ahí vamos a ahondar mucho más fuerte en otras cuestiones que podríamos haber abordado en esta instancia. Pero por eso la clase fue como más cortita y más concisa en términos de concepto. Pero bueno, si tienen alguna duda o quieren, digamos, agregar algo más o que discutamos otra temática, siempre dentro del control de constitucionalidad, bienvenido sea. Profe, yo Justamente sean quería vivos, consultar perdón, un algo. comentario, sean vivos, presten atención a que si le damos tanta importancia, le decimos que es tan importante, estamos siendo muy sintéticos y yendo a lo importante, a lo que queremos que se quede fijo, tengan en cuenta que es muy importante que eso lo vamos a evaluar de cajón, básicamente, porque como les digo, nos interesa que se queden con este contenido, porque es relevante, es importante y es necesario que lo manejen de una forma orgánica. Sí. Y si necesitan ejemplos y quieren, no entiendo esta parte, vamos, pensemos juntos un ejemplo.
Los ejemplos es la mejor forma de poder entender la teoría. Joana, no sé qué querías decir. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo quisiera consultar, por ejemplo, en el caso, la ley, por ejemplo, del personal policial, que cada provincia debe tener su ley, obvio, y la cuestión es, por ejemplo, en los casos de, qué sé yo, pasa mucho que bueno, por ejemplo, en La Rioja, por ejemplo, el personal policial en diferentes cuestiones es suspendido, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa tiempo y la resolución, supuestamente, conozco un caso particular, no sale, ¿cómo se llama? Como esta persona no se defendió por cuestiones que no podría determinar, y el expediente cierra, según ellos, y manda, este expediente se va a casa de gobierno, ¿no? La persona va a consultar sobre la cuestión de qué va a suceder con ese expediente y cuál es la resolución, y realmente no obtiene una respuesta y, y está esperando esa respuesta porque ni siquiera este personal es dado de baja y tampoco sigue figurando como personal policial porque tampoco es dado de baja. Entonces, ¿qué podría hacer esta persona para poder resolver esa situación si es que es posible resolverla? ¿Y a dónde debería acudir, por así decirlo? Es muy complejo. Sí. Bueno, para mí, por lo que vos estabas comentando, se aplica de acá a la China el caso Loisecer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es plazo razonable. O sea, la persona tiene que tener una decisión fundada y concreta respecto a su situación. No puede estar tanto tiempo sin saber cuál es su situación laboral, o sea, cuál es su situación concreta. Entonces, la administración tiene que expedirse respecto a si va a continuar o no. Y en todo caso, de quedar en disponibilidad, a dónde va a ser reubicado. Exactamente, Pero la cuestión es que nunca le resolvieron o sea, ya son casi 3 años, casi 4 años, y está en la misma situación el expediente, o sea, queda en casa de gobierno, supuestamente, o en la parte administrativa, pero jamás le dan una resolución y esta persona va a consultar sobre la cuestión y no le dan respuesta. Entonces, no, ahí supuestamente, lo que tiene que hacer es judicializar, es un amparo por mora en la administración, básicamente es eso, tiene que ir, si querés anotar, tiene que buscar un abogado y plantear un amparo por mora en la administración, porque se tiene que expedir para que en la Cámara Contencioso, por ejemplo acá en Tucumán, todos los litigios contenciosos o contra el Estado, la competencia la prevé la Cámara Contencioso Administrativo y ellos emiten la orden de que el Estado se expida respecto a ese reclamo. Ya sea a favor o en contra, pero tiene que tener una respuesta. Y después él posteriormente podrá esa respuesta judicializarla, si es desfavorable, la puede plantear, digamos, plazo razonable, entonces volver a la instancia anterior. Bueno, hay varias opciones. Pero en cuanto a si es o no inconstitucional lo que está pasando a él, me parece que eso hay que abordarlo mejor porque está como muy abstracto. Hay que ver específicamente esa normativa en qué le afecta a su derecho y si es su derecho o un derecho constitucional, ¿no? Siempre pensarlo desde los derechos constitucionales. Acá una cuestión me parece más de administrativa y propia del derecho administrativo o de lo sancionatorio administrativo, disciplinario, perdón. sí, sí, exactamente. Bien, muchas gracias, profe. No, por favor. Profes, una consulta más del chat. La alumna Marcela Zapula pregunta si el trabajo de esta unidad seguirá siendo grupal. Ahí, Lucía, no sé si vos querés. Sí, justo, me había olvidado decir eso al principio. Este trabajo vamos a cambiar la modalidad como veníamos trabajando el semestre anterior, que han estado trabajando en grupo, más allá de las presentaciones individuales. Ahora sí les vamos a pedir que este trabajo ya sea individual para que vayamos puliendo y afinando, sobre todo esto que les quería decir al principio, de que ya vayamos preparándonos de alguna manera para el examen final. Entonces el trabajo va a ser individual, ¿sí? Hasta el 23
tienen bastante tiempo. El trabajo práctico es sobre el fallo que habló Juan Pablo, así que ya tienen ahí una gran ayuda, no es que van a ir de cero, y tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando en la clase. Así que bueno, creemos que no tiene mayor complejidad, sobre todo en función de la clase que queda grabada, la pueden volver a ver. Así que cualquier cosa también van a tener el apoyo del Power de Juan, y ahí van a poder desarrollarlo seguramente sin ninguna complejidad, y les va a servir para poder fijar estos puntos, que es lo que le estábamos diciendo con los chicos, que son esenciales para esta materia. Supremacía, control, y después 2 unidades que vamos a ver más adelante, que inclusive hemos agregado una clase más para que podamos ver estos temas con más detalle, porque nos resulta esencial, sobre todo por la temática de la licenciatura, son los temas que van a ser centrales después para el momento del examen. Así que si no han leído bien jerarquía, supremacía, van y repasan todo, porque eso es, sobre eso se construye todo el resto que vamos a estar trabajando. Tienen tiempo. Sí. Bueno, yo creo que con eso estamos. No sé si Juan Pablo quiere agregar algo más, pero me parece que estamos completos. Acuérdense de que ustedes van a ir observando que todo se va como retroalimentando y relacionando. O sea, todo el derecho constitucional permanentemente, digamos, está yendo y viniendo, o sea, se interconecta con estos conceptos, ¿no?, que estaba planteando ahí Lucía. Bueno, chicos, si no hay ninguna consulta más, ni algún comentario adicional o alguna crítica, siempre son bienvenidas. Bueno, les deseamos un excelente año académico, que arranque con todo el ciclo lectivo. Le estaremos informando, digamos, cómo van las instancias de evaluación, las calificaciones, y bueno, ya en el próximo encuentro nos volveremos a ver. Por mi parte, un placer volvernos a encontrar, y bueno, la verdad que siempre me gustó, me gusta, me encanta como debatir con ustedes. ¿Ah? Gracias. Chao a todos y todas. Chao a todos, Nos buenas vemos en el tardes. próximo encuentro. Hasta Ahí en el luego. Muchísimas gracias, muy linda la clase. Gracias. Gracias, hasta luego. Excelente, Los próximos profes.